Si vuelve a llamar esa vieja loca, le quito el teléfono. No puede seguir molestando con sus tonterías. La voz de mi hija rebotó por las paredes como una bofetada en la cara. No grité, no lloré, solo me quedé allí, de pie, con las manos temblando y el alma hecha trizas, mientras fingía que no había escuchado nada. Estela hablaba por teléfono con su hermano. No se percató de que yo estaba detrás de la puerta, con el corazón colgando de un hilo. «Juárez, tenemos que apurarnos con los papeles. Está empezando a sospechar». Hoy volvió a llamar a esa amiga suya, la tal Leocadia. «La próxima vez le rompo el celular, ¿me oíste? No podemos dejar que se le ocurra ninguna tontería». Guardé silencio. Silencio absoluto. Un silencio lleno de dignidad, pero también de una tristeza que dolía hasta los huesos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Yo, Roseli Laruzzi, que alguna vez fui el corazón de esta casa, la que tejía los lazos, la que consolaba, cocinaba, sostenía. Ahora era tratada como un estorbo con patas. Pero no. No iba a derrumbarme delante de ellos. Respiré hondo. Reprimí las lágrimas y subí a mi habitación con paso lento, pero firme. Me encerré. Me senté al borde de la cama y por primera vez en años me pregunté, ¿quién soy ahora? No siempre fue así. Mis hijos no siempre me miraron con desprecio. Hubo un tiempo cálido y lleno de risas, en que yo era todo para ellos. Volvamos al principio. Me enamoré joven de un hombre llamado Otoniel Laruzzi, músico, callado, un alma vieja en cuerpo joven. Tocaba el violonchelo como si hablara con Dios. Yo, por mi parte, daba clases de piano en una escuela primaria, de barrio. Nos conocimos en un concierto benéfico en Oaxaca. Nos enamoramos entre partituras y promesas de una vida sencilla pero plena. Al año siguiente nació Estela. 3 años después, Juárez. Y con ellos nació también mi misión: construir un hogar donde reinara el respeto, la cultura y el amor. No teníamos lujos, pero sí armonía. Mientras Otoniel daba conciertos y enseñaba en el conservatorio, yo me encargaba de la casa, los deberes y las lecciones de música para niños del barrio. Las mañanas eran música, las tardes, cuentos y meriendas. Las noches, abrazos. Pero la felicidad no dura para siempre. Cuando Estela tenía 16 y Juárez 13, Otoniel enfermó de un cáncer de pulmón fulminante. Se fue en 6 meses. Fue un invierno cruel, silencioso, lleno de despedidas que no supimos decir. Yo me quedé sola con 2 adolescentes y una pensión miserable. Vendí mi piano para pagar las deudas del hospital. Y me prometí que, cueste lo que cueste, mis hijos jamás notarían la falta de su padre. Trabajé como secretaria, como traductora, como tutora. Nunca dije no a una oportunidad de ganar algo más. Me privaba de medicinas, de ropa nueva, de salir, para que Estela y Juárez pudieran estudiar en buenos colegios. Estela fue becada para estudiar Derecho. Se volvió brillante, exigente, competitiva. Juárez optó por seguir negocios. Nunca fue muy aplicado, pero sabía hablar, convencer, prometer. Tenía encanto. Y yo, debilidad por él. Recuerdo una tarde. Estela tenía 23. Ya trabajaba como pasante. Yo le llevé una caja con suéteres tejidos a mano para el nuevo departamento que compartía con unas amigas. Cuando abrí la caja frente a ella, noté cómo se le endureció el rostro. «Ay, mamá, ¿no podrías haber traído algo más moderno? Esto parece ropa de abuela pobre». Sentí la bofetada sin manos, pero tragué saliva, sonreí y le dije: «Son con hilo grueso, para el frío, y cada uno tiene tu color favorito». Ella me abrazó, pero sin alma. Esa fue la primera grieta.
Los años pasaron. Juárez se casó joven y se divorció aún más rápido. Nunca me habló mucho del porqué, pero después supe que dejó a su esposa por una clienta, o varias. Estela se volvió cada vez más distante. Llamaba una vez por semana, a veces una vez por mes. Y cuando venía, era para revisar mi pastillero, mis cuentas, mis papeles. «Tienes que organizar tus cosas, mamá. No puedes seguir así». «¿Así? ¿Cómo?» Yo vivía sola, sí. Pero con mis plantas, mis libros, mis recuerdos, mi rutina. No molestaba a nadie. Hasta que comenzaron las visitas sin aviso. Las limpiezas de mis cajones. Las decisiones unilaterales. Un día, sin pedirme permiso, Estela cambió la cerradura de mi casa y me dio una nueva llave. «Es por seguridad, mamá». Otra vez no protesté. Otra vez guardé silencio. Y entonces empezó lo más doloroso. El aislamiento. Me quitaron el nombre de las cuentas. Cambiaron mi médico de cabecera. Controlaban mis citas. Estela se llevaba mis recetas médicas para verificarlas con su abogado de confianza. Juárez instaló una cámara en mi sala por si pasa algo. Y un día, sin aviso, quitaron mi televisión porque decían que me quitaba el sueño. Leocadia, una vieja amiga de juventud, me llamó varias veces. No contesté. Me sentía avergonzada de contarle en qué me había convertido. En una sombra. Hasta que un día me armé de valor, tomé el teléfono y la llamé. No hablamos más de 10 minutos. Le conté poco. Ella me dijo: «No estás sola, Roseli. Yo también pasé por algo parecido. Y salí». Estela vio el registro de llamada en mi celular. Esa misma noche, la escuché decirle a Juárez que me lo quitaría, que ya era hora de controlarme del todo, y así volvemos al principio. Esa noche no dormí. Pensé en mi vida, en mis sacrificios, en mi dignidad, en mis silencios, y decidí: no me quedaría cruzada de brazos esperando que alguien me salve. Yo me salvaría a mí misma. Comencé un plan, sutil, silencioso, estratégico. Lo primero fue hacer una copia de mis papeles. Lo segundo, buscar ayuda. Lo tercero, observar, escuchar, anotar, grabar y, sobre todo, no avisar. Ellos pensaban que me tenían atrapada, pero no sabían que, después de toda una vida de entregarme a los demás, yo ya estaba lista para volver a elegirme a mí. Y así comenzó todo. Lo que vino después fue tan doloroso como liberador. La mañana siguiente me desperté con el corazón apretado. El reloj marcaba las 6, pero yo ya llevaba horas con los ojos abiertos, mirando el techo, repasando cada palabra de Estela la noche anterior. Me levanté despacio, como si cada paso fuera una decisión. No quería hacer ruido. Empecé a buscar entre mis cosas los documentos más importantes: acta de nacimiento, escrituras, recibos de servicios a mi nombre, viejas cartas de Otoniel, que alguna vez pensé quemar pero nunca tuve el valor. Todo eso lo envolví con cuidado en una bufanda vieja y lo escondí en una caja de costura que había dejado de usar hacía años. Mientras lo hacía, una parte de mí temblaba, no de miedo, sino de determinación. Algo había cambiado en mí, algo que ya no se iría. Pasaron 3 días en los que fingí normalidad. Hablaba lo justo, sonreía cuando era necesario, hacía comentarios superficiales para no despertar sospechas. Pero por dentro, yo estaba contando minutos, observando, tomando nota de cada gesto. Estela revisaba mi celular cada noche, como si fuera su propiedad. Juárez venía cada 2 días con excusas tontas: traerme pan, revisar el calentador, ayudar con las cuentas. Pero lo único que hacía era inspeccionar mi casa como si buscara evidencia de que me estaba descontrolando. Yo asentía, agradecía
y lo dejaba hacer. Porque había algo que ellos no sabían. Yo ya tenía otro teléfono. Lo compré en 1900, efectivo, en una tienda pequeña a 2 calles de casa de Leocadia. Ella me acompañó. Me esperó afuera mientras yo elegía el más barato, el más simple, pero con lo suficiente para llamar y recibir mensajes. Lo guardé dentro de una maceta, hueca en el patio trasero, entre las raíces secas de una planta que fingía cuidar cada tarde. Desde ahí comencé a comunicarme con ella. Le conté todo, con cautela, sin dramatismo, solo hechos. Leocadia me creyó desde el primer minuto. No dudó. Me ofreció su ayuda. Y sobre todo, me ofreció su silencio. Una semana después, recibí, en secreto, la visita de una mujer que cambiaría mi vida. Inés Velarde, abogada de derechos de adultos mayores. Era joven, pero con mirada firme. Leocadia me la presentó como una amiga de confianza. Hablamos en el jardín, mientras fingíamos estar admirando las flores. Le conté cómo mis hijos habían comenzado a tomar decisiones por mí sin consultarme, cómo me habían retirado de mis cuentas, cómo modificaron los accesos a mi casa. Le hablé del teléfono, de las cámaras, del miedo silencioso que sentía cada vez que uno de ellos levantaba la voz. Inés no tomó nota. No grabó nada. Solo escuchó. Y al final me dijo con una calma que me estremeció: «Lo que te están haciendo, Roseli, es violencia y hay forma de frenarlo. Pero necesitas estar lista para sostener la tormenta que viene». Yo asentí sin pensar, porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de esa parte mía que mis hijos estaban matando poco a poco. Mi voz. Esa misma noche, mientras Estela hablaba por teléfono en la cocina, escuché que decía: «Ya conseguí un poder legal parcial. Con eso basta para mover sus cuentas. Faltan unos papeles, pero si firma como siempre, lo tenemos todo listo». Mi cuerpo se heló. Entendí entonces que la urgencia no era emocional, era legal, y estaban más avanzados de lo que yo pensaba. Comencé a dormir con mi caja de costura bajo la cama. 2 días después, fingí un desmayo. No fue fácil. Mi pulso se aceleró como si realmente fuera a perder el conocimiento. Caí despacio frente a Juárez, justo cuando él entraba con una bolsa de fruta. Gritó mi nombre, me sostuvo por los brazos, me puso agua en la cara. Cuando abrí los ojos, fingí estar confundida. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó casi con preocupación real. No sé, creo que fue el calor o las pastillas. Me llevó a mi cuarto, me recostó, y mientras él bajaba a buscar un té, me levanté rápido. Fui a su chaqueta y tomé su celular. Lo desbloqueé con su fecha de nacimiento, como siempre hacía, y busqué su conversación con Estela. Ahí estaban, fotos de mis documentos, listas de pasos para declarar mi incapacidad, correos con abogados. Lo reenvié todo a mi nuevo teléfono, lo eliminé del suyo y regresé a la cama antes de que subiera. Esa noche no dormí. El día siguiente, fui a casa de Leocadia con excusa de llevarle una bufanda que le había prometido hace años. Me recibió con un abrazo largo, silencioso. Entramos y le mostré los mensajes. Inés también estaba allí. Miró todo con atención y luego me dijo algo que no olvidaré jamás. «Con esto podemos frenarles los pies, pero debes ser tú quien decida cómo y cuándo. Yo no actuaré sin tu señal». Durante semanas mantuve la rutina. Desayuno con Juárez, llamadas forzadas con Estela, visitas médicas organizadas por ellos. Cada movimiento era una actuación, cada sonrisa una máscara. Pero por dentro, yo sentía que algo se cocinaba, como si una versión más antigua de mí, una más fuerte, estuviera despertando de un sueño largo. Un martes, sin aviso,
Estela llegó con unos papeles. Me los puso delante, junto con un bolígrafo. «Mamá, necesito que firmes esto. Es para ajustar los datos del seguro. Son trámites de rutina». Miré las hojas. Eran 7. Con lenguaje técnico, párrafos largos. Pero entre líneas entendí lo esencial. Era un poder legal. Total. Si yo firmaba eso, perdía todo. Mi cuenta, mi casa, mi voz. La miré. Y por dentro me rompí. Pero no dejé que lo notara. «¿Puedo leerlo con calma?» Estela suspiró. «Claro, pero no tardes. Lo necesitamos antes del viernes». Tomé los papeles, los guardé en una carpeta y esa misma tarde los llevé a Inés. Ella los escaneó, los revisó y me confirmó. «Esto es grave. Si firmas, pierdes todo». Esa noche lloré como no lo hacía desde que murió Otoniel, no por miedo, sino por la herida abierta de saber que mis hijos no veían en mí a una madre, sino a un estorbo legal. A la mañana siguiente fingí una caída en el baño. No fue difícil. Solo bastó un poco de agua en el piso y un golpe suave en la cadera. Juárez me llevó al hospital y fue ahí donde planté la semilla final. Mientras me revisaban, pedí hablar en privado con la trabajadora social. Le conté todo, con voz baja, con pausas, con detalles. Ella tomó nota. Me dijo que iniciaría un expediente, que debía avisar si me sentía en peligro. Le di el número de mi nuevo teléfono, le di el nombre de Inés y salí de allí con una mezcla de terror y alivio. La tormenta se acercaba, pero yo ya no era la mujer frágil que ellos pensaban controlar. Esa misma noche Juárez revisó mi celular y no encontró nada. Frunció el ceño. Me miró de reojo. «¿No has hablado con Leocadia últimamente?» Negué. «No, creo que está viajando». Él se fue sin decir palabra. 2 días después, mi celular desapareció y en su lugar encontré una nota escrita por Estela. «Es por tu bien. Estás confundida. Ya no debes hablar con personas que te alteran». Me senté en la silla del comedor. Sentí el silencio como una losa. Cerré los ojos y supe, con la certeza de una madre traicionada, que ahora sí, ya no había marcha atrás. Lo que vino después fue lo que selló mi destino y el de ellos. Cuando vi que mi teléfono había desaparecido, no reaccioné de inmediato. Sentí un calor frío recorrerme la espalda, como si mi cuerpo supiera que algo grave acababa de suceder, pero mi mente aún se negara a aceptarlo. Me quedé sentada, sola, en el comedor, con la nota en la mano y el silencio pesando como una sentencia. «Es por tu bien», decía Estela. Esa frase me retumbaba en la cabeza, como si pudiera disfrazar la violencia con ternura, como si pudiera borrar la humillación con una caricia falsa. «Por mi bien». ¿Desde cuándo controlar a alguien era una forma de cuidarlo? No me atreví a decir nada. Sabía que cualquier palabra que soltara sería usada en mi contra. Esa era la nueva regla del juego. Una palabra fuera de lugar, una mirada con demasiada lucidez, y ya me tachaban de desequilibrada. Así que decidí guardar silencio, porque cuando te quitan la voz, lo primero que debes hacer es empezar a escuchar. Escuché a Juárez hablar, por teléfono en el patio, diciendo que ya casi estaba todo listo, que solo faltaba una firma más. Escuché a Estela dar órdenes por WhatsApp, usando mi nombre como si fuera una empresa fallida. Escuché sus pasos, sus suspiros de impaciencia, su tono condescendiente cada vez que me hablaban. Y cada noche, al irme a dormir, repasaba todo lo que tenía escondido en mi caja de costura. Copias de sus mensajes, impresiones de los papeles que me querían hacer firmar y, sobre todo, una pequeña libreta donde había comenzado a escribir lo que vivía cada día. Fechas, nombres, frases, todo.
porque sabía que llegaría un momento en el que tendría que defenderme, y no lo haría con gritos, lo haría con pruebas. Pero el aislamiento no se detuvo ahí. 3 días después, intenté salir a la tienda sola. Apenas había avanzado 2 calles cuando Estela apareció en su coche. Bajó la ventanilla con rabia, contenida, y me gritó como si fuera una niña desobediente. «Mamá, ¿qué haces aquí sola? ¿Y si te caes? ¿Y si te pierdes? No puedes salir sin avisar». La gente miraba. Una señora mayor, sola, siendo reprendida como si estuviera loca. No, dije nada. Me subí al coche y no abrí la boca en todo el trayecto. Pero algo dentro de mí murió ese día. No era el orgullo, era la ilusión de que aún quedaba algo de amor detrás de todo esto. Una semana después, intentaron llevarme a firmar un supuesto ajuste notarial. Juárez me pasó a recoger y me dijo que iríamos a comer. Pero al ver que el coche tomaba otra ruta, supe que mentía. No dije nada. Esperé. Y cuando entramos a la oficina del notario, con un papel ya preparado en el escritorio, fingí un ataque de ansiedad. Respiré con fuerza, temblé. Dije que me faltaba el aire. Me tiré al suelo. Juárez se alteró, pidió ayuda, y en medio del caos, logré tomar el papel y arrugarlo, esconderlo dentro de mi ropa. Nadie lo notó. Me llevaron al hospital. Y ahí, de nuevo, pedí hablar con la trabajadora social. Le entregué el papel arrugado. Ella lo guardó como prueba. Me miró con una mezcla de compasión y respeto y me dijo: «Están yendo demasiado lejos. Esto ya no es solo manipulación, es abuso». Regresé a casa esa noche con un vendaje en el brazo, por precaución. Estela ni siquiera preguntó qué había pasado. Solo me miró con desaprobación, como si fuera una carga que no coopera. Ese fue el día en que empecé a tener miedo de quedarme dormida, porque entendí que estaba sola en esa casa, sola con ellos, y que si no actuaba pronto, iban a acabar no solo con mi libertad, sino con mi voluntad. Leocadia seguía enviándome cartas por debajo de la puerta del jardín trasero. Usábamos códigos, nombres falsos, frases cortas. La vecina dice que el perro volvió a ladrar fuerte. Eso quería decir que Inés había conseguido más información sobre el proceso legal que mis hijos estaban intentando iniciar. Hoy no hay pan en la tienda. Significaba que Estela estaba en vigilancia constante. Yo respondía con notas escondidas en envoltorios de comida. Era un juego de espías, pero uno donde lo que estaba en juego era mi dignidad. Un día Leocadia me escribió: «La amiga dice que llegó el momento de la cosecha». Supe entonces que tenía que moverme. Rápido. Esperé al día en que Juárez tuvo que salir de viaje por trabajo. Estela también había mencionado que pasaría el fin de semana en casa de una amiga. Me quedaría sola, al menos por una noche. Era mi única oportunidad. Esa madrugada salí por la puerta trasera, con mi caja de costura en la mochila, caminando lento, con el corazón martillando contra mi pecho. Crucé el callejón, llegué a casa de Leocadia y ella me esperaba con la puerta entreabierta. Dormí ahí, en su sofá, por primera vez en meses sin escuchar pasos detrás de la puerta de mi cuarto. A la mañana siguiente fuimos con Inés a una oficina del DIF. Declaré todo, llevé pruebas, mostré la libreta, los papeles arrugados, las notas. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré de rabia, de impotencia y de alivio, porque finalmente alguien me creía. Y no solo me creía, me escuchaba. Ellos iniciaron un procedimiento de protección, me ofrecieron un refugio temporal. Pero yo no quería huir, no iba a esconderme. Yo quería quedarme en mi casa, porque no era solo una propiedad, era el último lugar donde yo aún era yo. Así que pedí una medida especial. Vigilancia discreta.
visitas programadas por parte del DIFE, monitoreo legal. Ellos aceptaron. Regresé a casa con una carpeta nueva en la mochila y una voz renovada en el pecho. Al llegar, Estela estaba en la cocina. ¿Dónde estabas? Fui a caminar, dije sin miedo. ¿Con esa ropa? ¿Y sin avisar? ¿Tengo que pedirte permiso para respirar ahora? Ella me miró. Por primera vez, no con rabia, sino con algo más cercano al desconcierto. Estás actuando muy raro, mamá. No más que tú. Y me encerré en mi cuarto. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché que Estela hablaba con alguien por teléfono. Creo que ya sospecha. No firmó. Pero algo está tramando. Sí, podría ser Leocadia, siempre metida. Mañana la confrontaré. Sabía que se venía una guerra, y ya no era tiempo de esconderme. Era hora de enfrentar. A la mañana siguiente, Estela se apareció con Juárez. Los dos, juntos, con cara de funeral. Me sentaron en el comedor. Mamá, esto se acabó. Ya no podemos dejarte sola. Estás confundida. Estás poniendo en riesgo tu seguridad. Hemos decidido que lo mejor es que firmes estos documentos y te vengas a vivir con nosotros. Tu casa ya no es un lugar seguro. Y ustedes son un lugar seguro. No empieces con eso, dijo Juárez alzando la voz. Estamos hartos de tus cambios de humor. No eres la de antes. Necesitas ayuda. ¿Y quién decide eso? ¿Ustedes? Claro, somos tus hijos. No, son mis carceleros. Pero ya no más. Me levanté, fui al cuarto, regresé con la carpeta del DIFE, la abrí y puse sobre la mesa las copias legales, los sellos, las pruebas. Este es mi testimonio. Este es mi derecho. Esta es mi voz. Estela empalideció. Juárez se quedó mudo. Si vuelven a presionarme, a manipularme o a tocar mis cosas sin permiso, no dudaré en llevarlos a juicio. Ya hablé con abogados, ya hablé con la trabajadora social. Y no estoy sola. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida, pero por primera vez en meses, era yo quien lo había creado. No me respondieron, se fueron esa tarde, sin decir adiós, y yo me quedé ahí, de pie, temblando, pero no de miedo, de libertad, porque apenas comenzaba el verdadero enfrentamiento, y yo ya no iba a retroceder. Después de aquel enfrentamiento en el comedor, el silencio se volvió otro personaje dentro de la casa. No era un silencio de paz, era el de un volcán antes de estallar. Estela no volvió a tocar el tema directamente, pero noté cómo sus ojos me seguían con más atención. Juárez dejó de pasar tan seguido, pero cuando venía, lo hacía con una sonrisa forzada y preguntas con doble filo. Intentaban aparentar normalidad, pero yo ya no era la misma, y ellos lo sabían. Por eso, su estrategia cambió. Ya no era control con amenazas ni manipulación directa. Ahora jugaban con la culpa, con la nostalgia, con la memoria. Un día, encontré en la cocina una caja con fotos antiguas. Fotos mías con ellos de niños, de adolescentes, cumpleaños, vacaciones. Todo dispuesto ahí como si alguien hubiera querido recordarme que alguna vez fuimos una familia, que alguna vez los abracé sin miedo. Me senté frente a la caja, sola, y vi cada imagen como si no me perteneciera. Me dolía reconocerme feliz junto a ellos, porque eso ya no existía. Y sin embargo, una parte de mí aún los amaba. Ese era el veneno más cruel, porque cuando amas a quien te destruye, la confusión se convierte en jaula. Esa noche, Estela me preparó una cena que solía hacer cuando yo estaba triste, sopa de calabaza con pan tostado. La dejó servida en la mesa, con una vela encendida. Me dijo que quería hablar, pero que no fuera una pelea.
que solo quería que la escuchara. Acepté. Me senté. Y durante media hora, ella lloró. Dijo que no sabía cómo manejar mi nueva actitud, que se sentía sola, que tenía miedo de que me pasara algo y no poder ayudarme. Dijo que el mundo afuera era cruel y que ella solo quería protegerme. Que si a veces era brusca, era por nervios, no por maldad. Que todo lo hacía porque me amaba. Me costaba respirar, porque cada palabra estaba cuidadosamente diseñada para confundirme, para hacerme dudar de mí misma. Y por un momento, casi caigo. Pero luego la vi mirar de reojo su teléfono, como si esperara una señal. Y lo entendí. Nada era espontáneo. Esa conversación estaba planeada, ensayada, fría. «Gracias por la cena», le dije. «Está deliciosa, pero la próxima vez, dime la verdad sin azúcar encima. Me hará mejor». Me levanté dejando la mitad del plato. Su rostro se tensó. No respondió. Solo apagó la vela. Desde entonces, dejaron de fingir. No hubo más cenas emotivas, ni fotos nostálgicas. Volvieron al silencio, pero ahora con un matiz de guerra. Comenzaron a tratarme como a una huésped incómoda. Dejaban de avisarme de reuniones familiares. No me traían cosas del mercado que yo pedía. Y cada vez que hablaban por teléfono, lo hacían en voz baja o salían al patio. Pero yo escuchaba todo y escribía. Cada palabra, cada gesto. Mi libreta ya no era solo un refugio, era mi arma. Una tarde, Leocadia me avisó que Inés había conseguido una copia de una escritura modificada que Juárez intentó registrar en una oficina local. Había falsificado mi firma. Eso ya era delito. Inés la escaneó y me la entregó en una memoria USB. Yo la escondí dentro de una muñeca vieja que tenía en mi closet, una de esas que Estela odiaba porque decía que era anticuada y espantosa. Pensé, perfecto, jamás buscará ahí. Mientras tanto, los del DIF seguían en contacto. Me visitaban una vez por semana, siempre con discreción, pero sus caras eran cada vez más serias. Me dijeron que ya no bastaba con medidas de protección pasivas, que debía considerar una demanda formal, pero yo tenía miedo, porque sabía que una vez que lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Sería una guerra abierta, y entonces sucedió lo que terminó de empujarme al abismo. Una mañana me desperté con un olor extraño. No supe qué era al principio, pero cuando bajé, vi que mi cuarto de costura estaba revuelto. La caja donde guardaba mis materiales estaba vacía, y en el patio, dentro de una bolsa de basura parcialmente quemada, vi restos de papeles calcinados. No era basura común. Eran mis notas, mi libreta, mis copias. Alguien había entrado a mi cuarto mientras dormía y había intentado borrar mi historia. Me arrodillé frente a la bolsa, con las manos temblando. Sentí que el aire me abandonaba, porque entendí que ahora no solo querían callarme, querían borrarme, como si al destruir mis palabras pudieran destruir mi verdad. Leocadia me encontró así. Me abrazó sin decir nada y me llevó de nuevo al DIF. Esa vez no dudé. Firmé la denuncia. Formal. Con fecha y hora. Contra mis propios hijos. Y sentí que moría por dentro al hacerlo. Pero también que renacía. Esa noche los agentes llegaron a casa. No para arrestar, sino para entregar una orden judicial. Se me otorgaba la custodia legal de la propiedad y se prohibía que Estela o Juárez modificaran cualquier documento sin mi presencia y aprobación. Estela gritó. Juárez amenazó con abogados, pero el oficial fue claro. La señora Rosselli tiene derechos y ustedes están bajo investigación. Cuando se fueron, me encerré en mi cuarto y lloré.
Pero ya no era de tristeza, era de furia contenida, porque ahora sabía lo que valía, sabía lo que me habían hecho y sabía que no estaba sola. Al día siguiente, encontré en mi jardín una nota escrita a mano. No era de Leocadia, era de alguien más. Decía: «Lo que tus hijos te hicieron no es nuevo. Ellos llevan años planeándolo. Yo lo vi. Quiero ayudarte. Pero no puedo hablar aún. Espera mi señal». El papel no tenía firma, pero la letra me pareció conocida. ¿Quién más sabía? ¿Quién más había estado viendo desde las sombras? ¿Y por qué ahora decidía acercarse? Guardé la nota y decidí esperar. No era momento de apresurarse. Los días siguientes fueron de tensa calma. Juárez desapareció. Estela se encerraba en su cuarto, saliendo solo para lo esencial. Nadie me hablaba, y yo me dedicaba a reconstruir todo lo que había perdido. Volví a escribir, a imprimir papeles, a organizar carpetas. Pero también empecé a hacer llamadas. A antiguos vecinos, a amigas olvidadas, a personas que alguna vez fueron parte de mi vida y que Estela me había hecho cortar. Muchos no respondieron, otros dudaron. Pero una, solo una, dijo algo que me dejó helada. «Roseli, ¿te acuerdas de la enfermera que cuidó a tu esposo los últimos días? Esa que desapareció de pronto. Deberías hablar con ella. Hay cosas que no sabes». Y fue como si una puerta se abriera dentro de mi cabeza, porque en medio de todo había olvidado algo esencial: el pasado. Mi esposo murió hace 6 años. Dicen que fue un paro respiratorio. Tenía problemas pulmonares. Sí, pero su tratamiento estaba estable. Esa enfermera, Clara, estuvo con nosotros durante un mes. Era amable, paciente, y un día simplemente se fue. Estela dijo que no la necesitábamos más, pero nunca pregunté por qué. Nunca dudé. Y ahora, alguien me decía que debía hablar con ella. Leocadia la buscó. Tardó una semana, pero la encontró. Clara accedió a verme. Nos reunimos en una cafetería discreta, en otro barrio. «Señora Roseli», me dijo bajando la voz. Nunca pude olvidarla, pero me amenazaron. Me hicieron firmar un documento donde prometía no hablar. Yo vi cosas. Su esposo no recibió su medicamento la última semana. Alguien lo sacó del frasco y lo reemplazó por pastillas placebo. Yo lo noté tarde, y cuando quise avisarle, ya no me dejaron entrar. Sentí que el mundo se caía, porque si eso era cierto, entonces mis hijos no solo me habían manipulado, habían dejado morir a su padre. ¿Y por qué ahora hablas? Porque también tengo madre, señora Roseli, y no soportaría verla vivir lo que usted está viviendo. Me entregó una copia de su antiguo informe, oculto durante años, y me abrazó. Esa noche no dormí, porque entendí que mi historia no era solo de abuso emocional, era de traición profunda, de crimen encubierto y de un pasado que apenas comenzaba a revelarse. Las noches se volvieron más largas desde que Leocadia me reveló la verdad sobre la muerte de mi esposo. Dormir ya no era una opción. Mi mente no descansaba. Repasaba cada detalle, cada recuerdo, cada conversación de esos días. Pensaba en cómo Estela insistía en estar presente en cada control médico, en cómo Juárez evitaba que yo revisara las recetas. Todo tenía sentido ahora. No había sido solo negligencia. Fue deliberado. Fue una decisión fría. Un acto calculado para eliminar al único obstáculo que, en aquel entonces, les impedía tomar control total de mi vida. Porque mi esposo, aún enfermo, siempre me defendía. Siempre los enfrentaba cuando me hablaban con desprecio. Él era el límite que no podían cruzar, y por eso lo hicieron desaparecer. Pero ahora, esa verdad me daba fuerza. Ya no era solo una madre herida.
Era una viuda manipulada, engañada, traicionada por su propia sangre. Lo que estaba en juego era más grande que una casa o un documento. Era mi historia. Era mi dignidad. Leocadia, al enterarse de lo que ella misma me había contado, se quedó muda, pero luego me miró con un brillo que no le había visto antes. Roseli, esto cambia todo. Esto no es solo maltrato. Esto es crimen. Y si lo pruebas, no solo van a perder el control sobre ti, podrían terminar en prisión. No respondí. No porque no quisiera, sino porque el peso de esa posibilidad me oprimía el pecho. ¿Podía realmente desear ver a mis hijos tras las rejas? ¿Era eso justicia o venganza? Pasaron los días y Juárez volvió a aparecer en la casa, como si nada hubiera pasado. Vestido de traje, con su sonrisa prefabricada, me saludó con un beso en la mejilla y dijo: «Mamá, estuve ocupado. Estoy preparando una sorpresa para ti. Algo grande. Vas a estar orgullosa». No supe qué decir. Fingí una sonrisa, pero en mi interior algo me decía que esa sorpresa no traía buenas noticias. Esa misma tarde llegaron 2 hombres a la casa, abogados, según dijeron. Me presentaron un documento. Querían que firmara una cesión temporal de facultades para que Juárez pudiera representar la propiedad frente a una supuesta negociación bancaria urgente. Decían que era solo por unos días, que todo estaba en orden, que confiara. Los miré. Leí el documento. Tenía errores, faltaban cláusulas y la firma de un notario. «No voy a firmar esto», dije con la voz firme. «Y ustedes, si quieren hablar de negocios, háganlo con mi abogado». Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos suspiró. «Doña Roseli, esto es una oportunidad única. Si no firma, podría perder mucho. Ya he perdido suficiente. Y ustedes no van a seguir robándome. Los eché de mi casa». Juárez no dijo una palabra. Solo me miró con odio, puro, crudo, como si le hubiera arrebatado algo que ya consideraba suyo. Esa noche revisé toda la documentación que había guardado a lo largo de los años. Contratos, testamentos, cartas. Y ahí, entre los papeles más antiguos, encontré algo que me estremeció. Una carta escrita a mano por mi esposo, fechada 3 meses antes de su muerte. En ella, me pedía que si algo le pasaba, no confiara en Estela ni en Juárez. Decía que había notado cambios en su comportamiento, que lo espiaban, que lo presionaban para cambiar el testamento, que temía por mí. Esa carta era mi testimonio, el de él. Era la voz de un muerto diciéndome: «Roseli, abre los ojos». Le mostré la carta a Leocadia. Se le humedecieron los ojos. Me abrazó. Y luego, sin soltarme, me dijo: «Vamos a usar esto. No te preocupes. Esta vez no estás sola». Lo que siguió fue un torbellino. Presentamos la carta ante el Ministerio Público. Se reabrió la causa de la muerte de mi esposo. Se autorizó una exhumación. Y aunque fue doloroso imaginarlo, sabía que era necesario. Porque si había rastros de los medicamentos alterados, si había pruebas, entonces todo cambiaría. Juárez comenzó a ausentarse más. Estela se encerraba por horas en su cuarto. Pero algo me decía que no estaban simplemente esperando. Estaban planeando. Y entonces llegó la noche del apagón. La casa se quedó sin luz cerca de las 10. Algo raro, porque era la única vivienda en la cuadra con ese problema. Me asomé por la ventana. Todo oscuro. Silencio absoluto. Bajé con una linterna. Al llegar a la cocina, escuché pasos en el jardín. Me acerqué sigilosamente y vi una figura encapuchada junto a la caja de fusibles. Iba a cortar los cables. Tomé mi celular, llamé a Leocadia y le pedí que avisara a la policía. No grité. No hice ruido. Solo observé. Y cuando la patrulla llegó,
La figura ya había huido, pero había dejado huellas, herramientas y una nota dentro del buzón. «Esto no va a terminar bien para ti, vieja bruja». Me temblaron las piernas. No era solo hostigamiento. Era una amenaza directa. Esa misma noche la policía colocó una custodia temporal en la entrada de mi casa. Pero yo ya no podía dormir ahí. No con el miedo de que algo peor ocurriera. Leocadia me ofreció quedarme con ella. Acepté. Durante 3 días me refugié en su casa. Seguía escribiendo, documentando, planeando. Y entonces, el destino me mostró una última pieza del rompecabezas. Una excompañera de Estela, una tal Margarita, me llamó. Había trabajado con ella en una clínica privada, donde Estela manejaba parte del archivo administrativo. Me contó que, durante años, Estela había falsificado informes médicos, que incluso había retirado medicamentos controlados usando nombres de pacientes fallecidos, que era buena en eso, fría, precisa, y que cuando mi esposo cayó enfermo, Estela llevaba una caja con vitaminas que, según decía, él debía tomar sin que yo supiera, porque mi madre se preocupa demasiado y estresa al viejo. Margarita me entregó una declaración firmada, y con eso, la fiscalía decidió avanzar. Cuando Juárez y Estela fueron citados a declarar, su reacción fue explosiva. Negaron todo, lloraron, se hicieron las víctimas, dijeron que yo estaba manipulada, que alguien quería separarlos de su madre, que me estaban usando, pero ya no les creían. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza de la casa de Leocadia, vi algo que me dejó sin aliento. Un sobre manila, sin remitente, en la reja. Lo abrí. Dentro, había una copia de una grabación de audio. La voz era de Juárez, hablando con alguien por teléfono. Decía: «Si la vieja no firma esta semana, vamos a tener que ponerle algo en el té. Nada fuerte, solo algo que la debilite. Así no podrá ir a firmar nada. Necesitamos tiempo». Lo escuché 3 veces. No podía creerlo. Era reciente, muy reciente, y confirmaba todo. El fiscal, al escucharla, ordenó medidas cautelares. Juárez y Estela ya no podían acercarse a mí ni a la propiedad. La investigación seguía, y aunque aún no estaban presos, el cerco se cerraba. Pero dentro de mí, algo se rompió esa semana, porque por primera vez sentí que ya no quedaba nada de los hijos que yo había criado, los que llevé en mi vientre, los que abracé cuando tenían miedo, los que alimenté, cuidé, protegí. Ya no existían. Se habían convertido en desconocidos, en sombras, en monstruos con mi sangre. Y fue ahí, en esa grieta emocional, donde recibí la llamada más inesperada. Una voz de mujer, calmada, pausada, me dijo: «Roseli, mi nombre es Mariana. Yo también soy hija de Efraín Monteverde y necesito hablar contigo». Me congelé. Efraín Monteverde había sido el mejor amigo de mi esposo. Lo conocíamos desde jóvenes. Había desaparecido del país hacía años. Y ahora, esa mujer me decía que era su hija, que tenía información, que su padre había sido testigo de cosas muy oscuras, que alguien había querido silenciarlo, que lo habían amenazado y que antes de morir le pidió que me buscara. «Lo que tus hijos hicieron», dijo, «no empezó con tu esposo, empezó mucho antes. Y hay más personas involucradas, tienes que saberlo, porque no solo es tu familia, es algo más grande, algo que, si no detienes ahora, va a seguir destruyendo vidas». Y así, de golpe, mi historia dejó de ser solo mía, porque, detrás de mis hijos, había otros nombres, otras víctimas y una verdad aún más profunda. Esa noche no pude cerrar los ojos. La voz de Mariana resonaba en mi mente con cada latido del corazón. «Esto no empezó con tu esposo.
Esa frase me perseguía como un eco que se arrastraba por los rincones de mi memoria, despertando preguntas que nunca me había atrevido a formular. ¿Qué más había detrás? ¿Qué podía ser más oscuro que lo que ya sabía? ¿Qué secretos antiguos estaban escondidos bajo la alfombra de mi historia familiar? A la mañana siguiente, sin pensarlo 2 veces, llamé a Mariana. Le pedí que nos viéramos en un lugar público, lejos de mi casa, lejos de la mirada acechante de mis hijos. Ella aceptó. Elegimos un café discreto, en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, su presencia impuso un silencio extraño. Era alta, de cabello oscuro y ojos grises. Parecía haber cargado muchas tormentas, como si su piel llevara las cicatrices del pasado. Se sentó frente a mí y me miró durante varios segundos antes de hablar. Mi padre, Efraín, fue silenciado. Comenzó. No murió por causas naturales. Lo mataron. Y sé quién lo hizo. Tragué saliva, sin saber si quería escuchar más. Pero Mariana no se detuvo. Sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Fotos, cartas, grabaciones. Entre ellas había una imagen que me heló la sangre. Era una foto de Efraín, en lo que parecía un despacho antiguo. A su lado estaba Estela. No tendría más de 20 años, y ambos sonreían frente a un pizarrón lleno de esquemas, diagramas, nombres. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Mi padre descubrió una red de corrupción médica. Estaban manipulando historias clínicas, certificando muertes falsas, desviando medicamentos a clínicas privadas que operaban sin licencia. ¿Y tu hija? Era parte de eso. Mi garganta se cerró. El mundo giró. Mariana continuó. Él se lo contó a tu esposo. Quería que lo ayudara a denunciar. Pero justo entonces, tu esposo cayó enfermo. Las visitas entre ellos se volvieron secretas. Había miedo. Había tensión. Cuando Efraín desapareció, yo tenía 16 años. Nunca volví a verlo. Unos meses después, me llegó una carta suya, escrita a mano. Decía que si algún día su muerte parecía sospechosa, debía buscarte, que tú podrías ayudarme a entender. Me mostró la carta. Reconocí la letra de Efraín. Era auténtica. Decía cosas que solo alguien cercano a nuestra familia sabría. Y en la última línea, una advertencia. No confíes en Juárez. Él está más involucrado de lo que parece. Mi cuerpo se paralizó. Juárez. ¿También él? ¿Desde cuándo? ¿Cómo no lo vi venir? Mariana me entregó la carpeta y se despidió con una frase que me quedó grabada en el pecho. No te rindas, Roseli. Esto no es solo por ti. Es por todos los que no tuvieron voz. Me fui de ese encuentro con una determinación nueva. Ya no se trataba solo de recuperar mi casa, ni de limpiar el nombre de mi esposo. Se trataba de justicia, de sacar a la luz todo lo que por años se había mantenido oculto. Leocadia, al ver la carpeta, palideció. Sabía que estábamos entrando en un terreno peligroso, pero no dudó. Me ayudó a organizar toda la información, digitalizarla y entregarla de forma anónima a un periodista que ella conocía. Queríamos que, en caso de que algo nos pasara, la verdad siguiera su curso. Fue una semana tensa. La policía seguía investigando la exhumación de mi esposo. El informe toxicológico aún no llegaba, pero los días parecían pesar más, como si el tiempo mismo supiera que algo grande estaba por estallar. Y entonces llegó el incendio. Fue en la madrugada. Un cortocircuito, dijeron. Pero la policía sabía que había sido provocado. La casa de Leocadia se quemó casi por completo. Por suerte, esa noche ella había salido a visitar a una prima enferma. Yo me quedé en una pensión cercana, por precaución. Pero el mensaje era claro. Nos estaban diciendo que retrocediéramos, que dejáramos de escarbar,
que el siguiente fuego podía alcanzarnos. Leocadia, entre lágrimas, me dijo: «Lo perdí, todo. Mis fotos, mis libros, mis papeles. Pero no voy a dejarte sola, Roseli. Esto no me va a detener». Me abrazó con fuerza y supe que estábamos más unidas que nunca. Al día siguiente, recibí un sobre sin remitente. Contenía una sola hoja, una frase escrita en tinta negra. «Los secretos mueren en silencio. Tú decides si mueres con ellos». Ya no era una amenaza velada, era una sentencia. Corrí a la fiscalía, exigí protección, me asignaron una escolta temporal. Pero yo sabía que eso no sería suficiente. La red que estábamos tocando era más profunda, más amplia, y entonces, la gota que rebalsó el vaso. Una noche, mientras revisaba unos papeles antiguos de la clínica donde trabajaba Estela, encontré un recibo firmado por Juárez, un pago de consultoría. La fecha coincidía con la época en que mi esposo había sido diagnosticado. Y lo más extraño, el remitente del pago era una farmacéutica fantasma. Consulté con Mariana. Ella investigó. La farmacéutica estaba registrada a nombre de un testaferro que, según los registros, había muerto hacía 4 años. Todo era una fachada, un lavado, un encubrimiento. Presentamos la información a la fiscalía y esta vez el fiscal no dudó. Ordenó la detención preventiva de Estela y Juárez por obstrucción de la justicia, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Cuando llegaron los agentes, Estela gritaba como una posesa. Decía que todo era un error, que la estaban persiguiendo, que yo era una vieja loca manipulada por envidiosas. Juárez no dijo nada, solo me miró. Una mirada vacía, como la de alguien que ya no tiene alma. Al verlos esposados, no sentí alegría, sentí pena, una pena profunda, porque, a pesar de todo, eran mis hijos, y en algún lugar de su infancia hubo amor, hubo risas, hubo promesas de futuro. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cuándo se rompió el hilo? Volví a mi casa. Aún olía a humedad, a encierro, pero era mía. Caminé por cada rincón, toqué las paredes. Respiré hondo, y en el silencio sentí una paz extraña. Por primera vez no tenía miedo, sabía que la batalla no había terminado, que aún habría juicios, pruebas, dudas, pero yo ya no era la misma. Yo ya no era la Roseli sumisa que callaba. Era una mujer despierta, herida, sí, pero de pie. Esa noche, mientras me preparaba un té, sonó el teléfono. Era Mariana. Su voz temblaba. «Roseli, encontré algo más. Algo que necesitas ver. Algo sobre tu nieta». Me quedé helada. «¿Mi nieta?», pregunté sin comprender. «Sí», dijo ella. «Estela tuvo una hija hace más de 20 años. La dio en adopción. Y creo que la niña fue parte del mismo sistema que tu esposo intentó denunciar. Creo que también fue víctima. El aire se me fue del cuerpo. Una nieta. Una vida que no conocía. ¿Un nuevo capítulo oculto?». Mariana prometió traerme todos los documentos al día siguiente. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, y en ese momento entendí que la historia aún no había terminado, que las raíces del dolor se extendían más allá de lo que jamás imaginé, y que la verdad aún tenía más rostros por mostrar. El amanecer llegó sin que pudiera dormir. Me pasé la noche despierta, sentada frente a la ventana, mirando el cielo oscurecido que lentamente se volvía rojo, como si el sol estuviera sangrando su salida. Mariana vendría en unas horas. Y con ella, la posibilidad de una verdad que ni siquiera había osado imaginar.
una nieta, una niña oculta, una vida arrancada del silencio. ¿Cómo había sido capaz Estela de callar algo así? ¿Cómo fue posible que yo, su madre, no lo notara? Era como si cada día descubriera una nueva traición. Cada recuerdo que me quedaba de mis hijos se volvía más falso, más envenenado. Me preparé un café fuerte. Mis manos temblaban. La casa estaba en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este pesaba. Era denso. Como si las paredes escucharan. Como si el eco de todos los secretos acumulados me susurrara desde las sombras. Mariana llegó puntual. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, pero su determinación no había disminuido ni 1 milímetro. Traía una carpeta bajo el brazo, la misma que había sostenido como un escudo en nuestras reuniones anteriores. «Roseli», dijo apenas entró, «lo que voy a mostrarte no va a ser fácil de digerir. Pero necesitas saberlo. Necesitas entender qué fue lo que tu hija encubrió durante tanto tiempo». Asentí en silencio. Me senté frente a ella, las palmas abiertas sobre la mesa, como si con ese gesto le diera permiso de abrirme en canal. Mariana colocó sobre la mesa varias hojas. Había partidas de nacimiento, formularios de adopción, notas médicas. Al centro, una foto desgastada de una niña de unos 5 años, con cabello oscuro y una mirada de tristeza inmensa. «Ella se llama Camila», dijo Mariana. «Nació en una clínica rural, lejos del registro oficial. Fue entregada apenas nació a una institución privada que se hacía pasar por hogar temporal. Pero en realidad era una fachada para experimentos médicos no autorizados». No entendía. Sentí un frío en la nuca. Mariana señaló un informe. Era una denuncia anónima, escrita por una enfermera arrepentida. En él se detallaban procedimientos invasivos, pruebas con medicamentos en fase experimental, niños sometidos sin consentimiento a terapias con consecuencias irreversibles. Y entre los nombres listados estaba Camila. Fue tratada como un conejillo de Indias, Roseli, continuó Mariana. Cuando tenía 7 años, escapó de esa clínica. Fue rescatada por una monja que la llevó a un convento. Allí vivió hasta los 15. Después desapareció. Nadie volvió a saber de ella. El vacío que se abrió dentro de mí era insondable. Una nieta, una niña usada, manipulada, destruida. Y yo sin saber. Yo aquí, luchando por una casa, por mi nombre, mientras ella vivía el infierno en silencio. «¿Estás segura de que es hija de Estela?», pregunté, casi con un hilo de voz. Mariana sacó una prueba de ADN, comparación con restos biológicos de Estela, extraídos de una muestra hospitalaria de años atrás. La sangre no mentía. Camila era parte de mi familia, parte de una historia rota. Mariana me tomó la mano. «Hay algo más. Sé dónde podría estar». Una ONG que trabaja con víctimas de este tipo de redes la identificó hace 3 años. Usaba otro nombre. Pero las cicatrices físicas y los datos coincidían. Vive sola, en una zona rural. No confía en nadie. No quiere hablar con extraños. Me ofrecí a ir. Necesitaba verla. Sentir que, al menos una parte de esa historia, podía ser reparada. Mariana contactó a la ONG. Accedieron a facilitarnos el encuentro bajo estrictas condiciones. No podía ir con escoltas. No podía grabar nada. Solo una visita. Solo un intento. Salimos en la madrugada. El trayecto fue largo. Montañas, caminos de tierra, un cielo que parecía estar suspendido sobre nuestras cabezas. Llegamos a una cabaña pequeña, escondida entre árboles. Afuera había una cerca con alambre oxidado. Mariana se quedó en el auto. Me acerqué sola. Toqué la puerta con suavidad. Tardaron varios minutos en abrir. Y entonces la vi. Camila. Era alta, delgada, con una cicatriz profunda en el cuello.
Tenía los ojos de mi esposo y la mirada de alguien que ha sobrevivido a muchas guerras. «¿Quién eres?», preguntó, sin abrir del todo la puerta. «Soy Roselli», respondí. «Tu abuela. No vine a pedirte nada. Solo quería verte, saber que estás viva, que existes». Su rostro se contrajo. No respondió, pero no cerró la puerta. Me dejó quedarme allí, de pie, hablándole desde el umbral. Le conté todo. Sobre Estela, sobre su abuelo, sobre lo que había descubierto. No lloró. No se movió. Pero su mano, apoyada en la puerta, temblaba. Al cabo de un rato me dijo: «No quiero volver a ese mundo. No me busques más. Ya sobreviví, una vez. No sé si podría hacerlo otra». Asentí. No insistí. Le dejé una carta, un número de teléfono, una promesa. No la obligaría a nada, pero si algún día quería hablar, yo estaría. Volví al coche con el corazón apretado. Mariana no dijo nada. Nos abrazamos. Aquel viaje no cerró ninguna herida, pero abrió una nueva posibilidad. El regreso a casa fue silencioso. Al llegar, me encontré con una noticia inesperada. El fiscal que llevaba el caso contra mis hijos había sido reemplazado. «Motivos administrativos», dijeron. Pero yo sabía que era otra maniobra, otro intento por silenciar la verdad. Sin perder tiempo, busqué al periodista que había recibido los documentos. Me dijo que alguien había intentado comprar su silencio. Le ofrecieron una fortuna, pero se negó. Y como represalia, su esposa había recibido amenazas. «Roselli, esto ya no es solo un caso de corrupción», me dijo él. «Esto es una red que tiene tentáculos en todo el país. Políticos, médicos, abogados. Si no nos cuidamos, nos destruyen». Le pedí que publicara todo, con nombres, fechas, pruebas. Le dije que si moría mañana, quería al menos dejar un eco que no pudieran callar. El artículo salió una semana después. Titular en rojo: «La Red del Silencio. Cómo una familia controló la vida y muerte de cientos de personas». El impacto fue inmediato. Se abrieron nuevas investigaciones, médicos detenidos, cierres de clínicas, protestas. Las redes explotaron. Pero también comenzaron las represalias. Mariana fue seguida. Leocadia recibió una llamada anónima. «Dígale a Roselli que cierre la boca, o se la vamos a cerrar nosotros». Yo ya no tenía miedo. El fuego en mi pecho era más fuerte que cualquier amenaza. Había llegado demasiado lejos. Había perdido demasiado. No iba a detenerme. Una noche, mientras revisaba viejas cartas, encontré una de mi esposo. Nunca la había visto. Estaba escondida dentro de un libro de cocina. Decía: «Roselli, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que te amé hasta el final y que luché por proteger lo que construimos. Nuestros hijos se perdieron, pero tú aún puedes salvar algo. No dejes que te callen. La verdad siempre encuentra un camino». Lloré como no lo había hecho en años, como una niña, como una madre, como una viuda que, por fin, entendía que su dolor tenía un propósito. Al día siguiente fui a la fiscalía. Me senté frente al nuevo fiscal. Le miré directo a los ojos. «No voy a callar, no voy a esconderme. Si no hace su trabajo, lo voy a denunciar también». Me observó, incómodo, pero accedió a reabrir el caso, bajo vigilancia federal. Sabía que lo tenía contra la pared. Ya no era solo Roselli. Era la voz de muchas, la presión pública, la verdad creciendo como una grieta en un muro podrido. Esa noche, volví a soñar con Camila. Estaba en un campo, rodeada de flores. Me sonreía, y en sus ojos, por primera vez, no había miedo, solo esperanza. Me desperté con una certeza. Aún quedaban batallas, pero también por primera vez
Había una luz, un camino, una posibilidad de redención. La mañana comenzó con un silencio raro, casi solemne. La casa, a pesar de todo lo vivido, tenía algo distinto en el aire, como si cada pared supiera que algo estaba por quebrarse definitivamente, como si estuvieran conteniendo la respiración. Me levanté con la sensación de que ese día traería un cambio irreparable. Mariana llegó temprano, como siempre, pero esta vez con los ojos cargados de una mezcla extraña entre miedo y convicción. Traía consigo un sobre lacrado, uno de esos documentos que no se envían por correo, que no se copian, que no se deben perder. Me miró sin hablar. Lo dejó sobre la mesa y me ofreció una taza de té. Me senté lentamente, como si mis piernas adivinaran que lo que estaba dentro de ese sobre iba a sacudir mi mundo. Lo abrí con manos firmes, pero con el corazón latiendo, como si fuera a romperse. Lo primero que vi fue una foto en blanco y negro. Era una imagen vieja, de una sala quirúrgica, con un grupo de médicos alrededor de una camilla. La paciente estaba tapada hasta el cuello, pero su rostro era el de una niña que no podía tener más de 10 años. Y al lado de esa foto, otra más reciente. Un recibo firmado por Estela, autorizando una intervención médica experimental en una menor de edad sin tutor legal identificado. El nombre de la niña, Camila. El documento estaba certificado por una clínica clausurada hacía años, en donde se había desarrollado un programa clandestino de modificación neurológica. Mariana me explicó que aquella intervención fue uno de los últimos experimentos del llamado Protocolo Lázaro, un intento desesperado por crear obediencia absoluta a través de manipulación cerebral. Camila fue una de las últimas en ser sometida. Los efectos fueron devastadores. Pérdida de memoria, episodios de agresividad incontrolable, largos períodos de mutismo selectivo. Cuando escapó de la clínica, su mente estaba fragmentada. Idea de que mi nieta, sangre de mi sangre, hubiera sido convertida en un objeto de control, me llenó de una rabia difícil de contener. Mariana me miró con cuidado, esperando mi reacción, pero lo único que pude hacer fue levantarme y caminar en círculos. Mis pensamientos chocaban entre sí como aves atrapadas en una jaula. Teníamos que hacer algo. Y no hablo de denunciar, no solo eso. Había que encontrar una forma de romper el pacto de silencio, de exponer públicamente cada nombre, cada firma, cada rostro que había permitido esa atrocidad. Leocadia apareció en la tarde, con el rostro pálido. Había recibido un sobre anónimo con una nota escrita a mano. Te estás metiendo donde no debes. Si Roseli no se calla, tú vas a pagar por ella. La advertencia era clara. Ya no estaban amenazando solo mi nombre. Estaban yendo tras quienes me apoyaban. Leocadia estaba asustada, pero no dispuesta a retroceder. Toda mi vida trabajé en la sombra de tu hija, Roseli, dijo con voz firme. La vi manipular, esconder, destruir. Y por cobardía, por necesidad, por rutina, callé. Pero no más. Si tengo que arriesgarme para que esto se sepa, lo haré contigo. Esa noche, el periodista que había publicado el primer reportaje me llamó. Tenía acceso a una base de datos filtrada de una aseguradora privada. En ella se encontraban los historiales médicos y pagos encubiertos de más de 100 pacientes, muchos de ellos niños, vinculados a las mismas clínicas que Estela y Juárez financiaban. Las cifras eran espantosas. Algunos casos mostraban tratamientos cuyo único propósito era inducir dependencia farmacológica. Otros, operaciones innecesarias con fines de investigación comportamental. Lo peor, varios médicos seguían ejerciendo, con licencia, con prestigio. Mariana y yo comenzamos a trazar un mapa, una red. Cada nodo era una víctima, cada línea, un cómplice. Al centro, como siempre, Estela. No como una simple hija perdida,
sino como la mente maestra de un sistema que comerciaba con el sufrimiento humano. Decidimos convocar a las familias afectadas. Mariana contactó a varias personas que habían denunciado en vano durante años. Nos reunimos en una iglesia abandonada para evitar ser rastreadas. Eran madres, abuelas, hermanos, todos con la misma mirada, la de quien perdió a alguien y nunca tuvo justicia. Les mostramos las pruebas. Les ofrecimos sumarse a una demanda colectiva. Al principio hubo silencio. Luego, una mujer se levantó. Se llamaba Ofelia. Su hija murió en una de esas clínicas y le habían dicho que era por complicaciones respiratorias. Pero su historial médico había sido manipulado. Nunca tuvo ninguna enfermedad respiratoria. Fue sometida a una operación de córnea sin consentimiento. Murió desangrada. Ofelia aceptó unirse, y con ella, los demás. Fue como encender una chispa en un campo seco. La noticia se corrió. Más víctimas comenzaron a escribirnos. El periodista preparaba una segunda publicación, aún más explosiva. Pero entonces, como era de esperarse, la tormenta llegó. Una madrugada rompieron los cristales de mi casa. No robaron nada. Solo dejaron una advertencia pintada en la pared. «Calla, o tu sangre será la próxima». Mariana fue interceptada por 2 hombres en motocicleta. Le exigieron que entregara todos los archivos. No lo hizo. En cambio, reforzó la seguridad digital y duplicamos las copias. No podíamos confiar en nadie, ni siquiera en la policía local. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. «Camila». Su voz era frágil, casi un susurro. «Abuela», dijo, «vi lo que están haciendo. Leí el artículo. Sé que todo es verdad. No puedo olvidar, pero estoy empezando a recordar. Necesito verte». Sentí que el aire me abandonaba. Acordamos encontrarnos en un lugar neutro, lejos de ojos curiosos. Un parque en las afueras. Fui sola. La vi desde lejos, sentada en una banca, con un abrigo gris y el cabello recogido. Me acerqué despacio. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que algo dentro de ella había cambiado. «He tenido pesadillas», dijo sin rodeos. «Pero también sueños. En uno, tú me abrazabas. Y no había dolor. Quiero saber más. Quiero saber quién soy». La abracé. No como una salvadora, no como una figura heroica. La abracé como lo que era, una abuela que había llegado tarde, pero aún dispuesta a dar todo. Camila aceptó hablar con Mariana. Juntas, prepararon una declaración judicial. Era la primera víctima directa dispuesta a testificar con nombre y rostro. Su testimonio sería clave. Pero había un riesgo enorme. Estela, al enterarse, podría actuar con violencia. Y así fue. Una semana después, Mariana fue secuestrada brevemente. La retuvieron por horas, la amenazaron y la soltaron en un descampado. Le dejaron una nota clavada al abrigo. «Estás advertida. La próxima no habrá misericordia». Pero el daño ya estaba hecho. La declaración de Camila fue enviada de forma anónima a múltiples medios. Se viralizó. Era imposible detenerlo. El rostro de una joven con cicatrices contando su verdad rompió la apatía general. No era una historia más. Era una tragedia con nombre y apellido, con sangre, con horror, y todo conducía a Estela Larouci. La Fiscalía Federal no pudo seguir ignorando. Iniciaron un proceso formal. Citaron a declarar a Juárez, a varios médicos, a funcionarios. El país comenzaba a mirar, pero eso también significaba que estábamos en la mira. Me sentía vigilada todo el tiempo. Cada sombra en la calle me parecía sospechosa. Cada ruido en la noche me mantenía en vela. Aún así, no nos detuvimos. Preparé una última carta, una confesión detallada de todo lo que había descubierto
con documentos adjuntos. La envié a 4 periodistas de renombre, a un juez jubilado y a una organización internacional de derechos humanos. Si algo me pasaba, esa carta hablaría por mí. Camila empezó a tener flashes de memoria más precisos. Recordaba voces, olores, habitaciones. Escribía cada fragmento. Mariana los organizaba cronológicamente. Leocadia descubrió que algunos de los documentos firmados por Estela eran falsificaciones. Habían usado su nombre para autorizar tratamientos, incluso cuando ella no estaba en el país. Eso podía usarse a nuestro favor. Podíamos mostrar que, incluso dentro del horror, hubo más manos manchadas. Estela era solo la cara más visible, pero detrás había toda una maquinaria. El periodista preparó un documental. Iba a estrenarse en televisión abierta. Nos pidió testimonios en cámara. Dudé, pero acepté. Quería que mi voz llegara donde mis cartas no podían. Cuando grabamos, me sentí vulnerable, pero también libre. Conté todo, desde el día que parí a Estela hasta el momento en que me di cuenta de que había criado a una criatura capaz de destruir vidas sin remordimiento. La grabación terminó entre lágrimas. Nadie en el set quedó indiferente. La noche del estreno, el país entero estaba mirando. Y mientras las imágenes salían al aire, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de desconocidos, mensajes de apoyo, de víctimas, de otros familiares y también amenazas. La última decía: ¿te crees intocable? Todos caen, Roseli, todos. Pero yo ya no era la misma. Ya no era la mujer que temblaba frente al poder de sus hijos. Era alguien distinta, una madre rota, una abuela resurgida, una voz que no se dejaría callar. Camila me llamó esa misma noche. «Vi el programa», dijo. «Gracias, no estoy lista para el mundo, pero estoy lista para pelear. Y no pienso hacerlo sola. La guerra estaba declarada, y esta vez no íbamos a retroceder». El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo definitivo estaba por suceder. Me levanté temprano, mucho antes de que los pájaros comenzaran a cantar. Caminé por la casa en silencio, sintiendo cada grieta en el suelo como si fuera una herida abierta del pasado. En la mesa del comedor estaban apilados los documentos que Mariana había ordenado meticulosamente. Pruebas, testimonios, fotografías, registros bancarios, informes médicos. Todo estaba listo para la audiencia final. Estela había sido citada a declarar, y por primera vez no podía evadir la justicia. El caso se había vuelto imposible de esconder. Camila, firme a mi lado, sostenía un cuaderno donde había escrito todo lo que recordaba, cada fragmento de memoria que había recuperado con dolor y esfuerzo. Leocadia, incansable, había conseguido contactar a un fiscal que, aunque temeroso, estaba dispuesto a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. El día anterior, Juárez había intentado huir. Lo atraparon en la frontera con documentación falsa. Llevaba una maleta llena de dólares, pasaportes y una lista de nombres. Algunos eran cómplices, otros eran objetivos que planeaba eliminar. Fue detenido y trasladado bajo custodia federal. Su captura marcó un punto de no retorno. Yo sabía que el imperio que mis hijos habían construido se desmoronaba, pero aún quedaba lo más difícil: enfrentarlos cara a cara. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, víctimas, funcionarios, curiosos. Todos querían ver el desenlace de una historia que había sacudido los cimientos de la sociedad. Me senté en la primera fila, con Camila a mi derecha y Mariana a mi izquierda. Leocadia permanecía de pie, como una centinela. Cuando Estela entró en la sala, un murmullo recorrió al público. Estaba impecable, como siempre, vestida de blanco, como si quisiera proyectar una pureza que nunca tuvo. Caminó con la cabeza en alto, pero sus ojos buscaban algo.
Cuando se cruzaron con los míos, no hubo miedo, ni rabia, solo un vacío. El fiscal comenzó su alegato con contundencia. Enumeró cada delito, presentó las pruebas, expuso los nombres. Estela permanecía en silencio, sin pestañear. Cuando llegó el turno de los testimonios, llamaron a Camila. Subió al estrado visiblemente nerviosa, pero con una determinación que llenó la sala. Habló con voz temblorosa al principio, pero firme con cada palabra. Relató lo que recordaba, lo que había sentido, el dolor de no saber quién era, de haber sido usada como experimento. Mostró sus cicatrices, físicas y emocionales. La sala quedó en silencio. Algunos lloraban. Estela desvió la mirada por primera vez. Sentí que el corazón se me rompía al ver a mi nieta, tan joven, con tanto sufrimiento, cargando el peso de una verdad que nunca debió conocer. Luego fue mi turno. Subí al estrado despacio, cada paso cargado de años de silencio, culpa y dolor. Cuando tomé asiento la miré directamente, no con odio, con tristeza, y comencé a hablar. Conté cómo fue criar a una niña brillante, pero emocionalmente vacía, cómo ignoré señales, cómo justifiqué comportamientos, cómo permití que el poder la corrompiera. Hablé del momento en que supe que la había perdido y de cómo decidí que ya no iba a perder a mi nieta. No pedí compasión, no pedí justicia, pedí memoria. Que no se olvidara lo que había sucedido, que nunca más se repitiera. El juez escuchó todo con atención. Las pruebas eran irrefutables. La defensa de Estela intentó alegar inestabilidad emocional, traumas de infancia, presión familiar, pero era inútil. El veredicto fue claro. Culpable de conspiración, experimentación ilegal, manipulación institucional, lavado de dinero y múltiples delitos contra la integridad de menores. Sentencia: cadena perpetua, sin posibilidad de reducción. Estela no lloró, no gritó. Solo se giró hacia mí y dijo: siempre fuiste débil, por eso te destruyen, por eso el mundo te pasa por encima. Luego fue escoltada fuera de la sala. Juárez también fue condenado, pero su juicio fue más rápido. Intentó negociar, entregar más nombres a cambio de reducción de pena, pero ya era tarde. Su vida, construida sobre el dolor de otros, se derrumbaba. Días después recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Estela. Era corta, una sola línea. La verdad no te salva, solo te deja sola. La quemé sin leer más. No porque me doliera, sino porque ya no me importaba. Había sobrevivido a lo peor. Había salvado a Camila. Había recuperado mi voz. Y eso era suficiente. El caso se convirtió en símbolo. Otras víctimas comenzaron a hablar. Se abrieron más investigaciones. Varios funcionarios fueron despedidos. Las clínicas implicadas cerraron definitivamente. Un nuevo programa de protección a víctimas fue aprobado. Camila comenzó terapia intensiva. No para olvidar, sino para aprender a vivir con lo que recordaba. Se mudó conmigo por un tiempo. Compartíamos silencios, tazas de café, atardeceres tranquilos. De vez en cuando despertaba gritando. Y yo estaba ahí, tomándole la mano, diciéndole que estaba a salvo. Mariana y Leocadia continuaron trabajando juntas, ofreciendo apoyo legal a otras mujeres. El periodista publicó un libro con todos los detalles del caso, y parte de las ganancias fueron donadas a las víctimas. Volví a mi jardín. Planté flores, podé árboles, pinté la reja. No porque quisiera olvidar, sino porque quería reconstruir. Schwanz día mientras regaba las plantas, Camila se me acercó con una sonrisa tímida. «Abuela, quiero estudiar psicología», me dijo. «Quiero entender lo que nos hicieron y quiero ayudar a otros». La abracé.
Sentí por primera vez en mucho tiempo que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Mi historia no terminó con un juicio, ni con una venganza. Terminó con una decisión. La de no callar más. La de no aceptar el silencio como castigo. Fue una historia de horror, sí, pero también de resistencia, de memoria, de dignidad y sobre todo, de amor. Un amor que, aunque roto, supe recomponer. Que aunque herido, elegí sanar. Porque a veces, las guerras más importantes no se ganan destruyendo al enemigo, sino sobreviviendo a él. Y yo he sobrevivido. Con cicatrices, con pérdidas, pero también con verdad. Y esa verdad, como una semilla, empieza a florecer.